seas tú, Señor Padre, moviéndote de una manera sobrenatural, Señor, en nuestras vidas, Señor, bendito Dios. Que seas tú, Señor Padre amado, guiando, Señor, nuestras vidas, Señor, guiando, Señor Padre amado, este tiempo, Señor. Padre amado, te entregamos en tus manos, Señor Dios. Sea tú, Señor, hablándonos, Señor, de una manera sobrenatural, Jesús. Queremos alabarte, queremos adorarte, Señor, queremos exaltar tu nombre, Señor. Recibe esta alabanza, esta adoración, Señor, con un olor grato a ti, Jesús. Recibe, Jesús. Recibe, Señor, Padre amado, nuestra adoración, Señor, como una ofrenda, Señor, un sacrificio a ti. Te entregamos nuestras vidas, Señor, Padre amado, nuestra mente, Señor, que seas tú, Señor, controlando, Señor, todo pensamiento, Señor, en esta mañana. Queremos darte lo mejor, Señor, queremos darte lo mejor de nuestra alabanza, de nuestra adoración, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, bendito Dios. Oramos por cada persona, Señor, por cada persona que no ha llegado a este lugar, Señor. Tráelos con bien, Señor, a este lugar. En el nombre de Jesucristo, Dios. Por ti es mi amor, sin ningún temor. En ti puedo confiar, bendito Jesús. Tu gracia y favor conmigo.
amor, Señor Jesús. Bendito amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Te alabaremos, Señor. Tú eres la única razón de nuestra adoración en esta mañana. Cuando le dicen amén, de ahí donde está, dígale, eres tú la única razón. Amén. Vamos a las palmas. Sí, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaremos, Señor Jesús. Le decimos, en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. Sí, Señor, te alabaremos, Señor. Santo eres tú, Jesús. Aleluya. Los siglos de los siglos, Señor.
Aleluya. Qué bueno es alabarte, Aleluya. Señor. Vamos, las palmas. Aleluya. Bueno es alabarte, Señor. Cantar salmos a tu nombre, Jesús. Bueno es alabarte, Señor. Tu nombre, date gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús. Y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor. Tu nombre, date gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús. Y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Tu nombre, date gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús. Y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor. Tu nombre, date gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús. Y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Sí, Señor. Te alabamos. Te adoramos, Señor. Para ti, Señor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús. Y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Podemos alabarte, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres el Rey, Señor. Ahí donde está, levante sus manos al Señor y dígale: Señor, estoy aquí con todo problema, con toda dificultad. Estoy aquí, Señor, para alabarte, para adorarte. Quiero alabarte, quiero adorarte. Este momento es donde usted, tiempo más quieto, donde usted y el Señor
Señor, Señor, que nada permita el no poder alabarte. Dígale al Señor, yo quiero alabarte, Señor, quiero adorarte. En esta mañana, levanta un altar de adoración ahí. El Señor está esperando tu alabanza, tu adoración. El Señor espera tu alabanza, tu adoración, cada momento, en cada situación. Ya sea con guitarra o sin guitarra, sin instrumento, con instrumento. Él lo único que quiere es tu adoración. En esta mañana dígale: quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría
y de gran gozo. Siempre
porque tú me trajiste aquí delante de ti para alabarte y adorarte. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Gracias por la alabanza. Que todo esto que hacemos en esta mañana y todos los días sea la expresión de un corazón entregado a Dios. Porque nuestras canciones, no sé si usted las analiza, son muy comprometedoras. O le decimos a ti que eres el alfa y la omega, el principio, el fin, todo de nuestra vida. Y le decimos, yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. ¿Qué oración más preciosa? ¿Qué oración? Pero qué oración que debe ser hecha de veras con todo el entendimiento y con todo el corazón. Si queremos que Él gobierne nuestra vida. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy en día, en esta mañana, tiene que ver con eso. ¿Ven? Sí, yo sí les digo, le pedí a Gina que vaya y les traiga a los chicos, porque creo que deben acompañarnos aquí en la alabanza, en la predicación. Hay veces que pensamos que ellos no entienden, pero muchas veces entienden mejor que los mayores, ¿no? Y después así de repente uno está charlando con un niño y le sale con algo que entendió mejor que uno, ¿no? Y yo sé que Dios, su palabra es poderosa. Estuvimos todos estos días viendo, todos estos domingos, hablando acerca del reino de Dios. Y la manera que lo hacíamos, ¿no? es buscando en la Biblia, especialmente en el Evangelio de Mateo, que es el llamado Evangelio del Reino, todas las palabras donde venía una referencia al reino de los cielos, ¿no? Y terminamos hablando el domingo pasado de esa expresión, ¿no? En Mateo capítulo 7, una de las últimas expresiones del Sermón del Monte, donde Jesús dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y eso también tenemos que entenderlo, y así como es de seria nuestra canción y de seria debe ser nuestra expresión, porque si no estamos mintiendo, así de serio es este punto. Y él dice, no puedes, o sea, en esos versículos que son el 21, el 22 y el 23, es como Jesús diciendo, no puedes reemplazar la obediencia ni con dones espirituales, ni con echar fuera demonios, ni con profetizar, ¿verdad? Eso dice en el versículo 23. Muchos me dirán en aquel día, hicimos esto y esto otro y esto otro, y entonces les declararé, dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y veíamos que la palabra, una de las palabras claves en estos versículos fue nunca os conocí. Y veíamos que conocer quería decir relación íntima, ¿verdad? Como habíamos visto en Génesis, Adán conoció a su mujer Eva y concibió y dio a luz a Caín.
O sea, la relación sexual, que es una de las relaciones más íntimas que puede haber entre dos seres humanos, quitándole lo de lo sexual, ¿verdad? Pero es una relación de profunda intimidad que Cristo dice en el Sermón del Monte: nunca pude tener esa relación con ustedes. Y ese versículo viene de un pasaje previo que dice que por sus frutos serán conocidos los árboles, ¿no? O sea, entonces veíamos que decía que no puede haber un fruto malo de un árbol bueno, ni de un árbol malo puede salir un fruto bueno. Y estaba hablando precisamente de los dos árboles que existen en un creyente. En un creyente tiene la naturaleza heredada de sus padres, ¿verdad? Que la Biblia le llama la carne, y la naturaleza nueva que Dios nos dio cuando recibimos a Cristo, que la Biblia lo llama el Espíritu. Entonces, de estos árboles solo puede salir lo que tiene que salir, ¿verdad? Del Espíritu, fruto bueno. De la carne, fruto malo. Por eso necesitamos entender que la carne debe ser crucificada, ¿verdad? Debe ser bajada, y debemos vivir en el Espíritu. Amén. El siguiente pasaje que nos toca hoy en día es el pasaje de la fe del centurión. El anterior fue en Mateo 7 y este otro está en Mateo capítulo 8. Y le voy a pedir si usted puede leer en su Biblia, en su celular. Y vamos a leer el pasaje, pero es muy interesante. Vamos a ver lo interesante que dice aquí. Dice el capítulo 8, versículo 5. Aquí también se lo estoy mostrando. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Aquí hay dos veces que se repite la palabra reino. En el versículo 11, donde dice que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero el siguiente versículo como que pareciera una contradicción. Dice el versículo 12: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues vamos a mirar luego qué quieren decir, y vamos a ver que la palabra reino son dos reinos diferentes, ¿verdad? El primero, el versículo 11, habla del reino de los cielos, está bien claro, y el otro es el reino de Israel. Pero miremos primeramente por qué Jesús alaba la fe del centurión. Y creo que de este pasaje de la fe del centurión se ha hablado mucho, y no es donde vamos a centrar nuestra prédica, sino
en esa otra expresión, en esta del versículo 12, que pareciera salir como de la nada, ¿no? Yo estuve buscando los versículos previos, los versículos posteriores. Parece un versículo insertado así como a la fuerza. Pero es que Jesús quería decir algo bien donde tuviera una gran fuerza, ¿no? Entonces, por un lado está el centurión y su fe, y por otro lado están los hijos del reino de Israel, los israelitas, ¿verdad? Quienes serían echados, dice, a las tinieblas de afuera. Entonces, como vemos aquí, hay dos cosas muy importantes. Uno, la alabanza del centurión, y la otra, la condena al pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos, para empezar la primera pregunta, por qué fue alabada? ¿Por qué el centurión fue alabado por su fe? Primeramente debemos saber que el centurión no era ni siquiera israelita, era un gentil, era una persona considerada por los israelitas, ¿no? Alguien fuera del pueblo de Israel. No, él no pertenece a Israel, además ni siquiera podían, como hemos visto un poco, por ejemplo, la historia de Pedro, no podían pasar, no podían entrar ni siquiera a la casa de un gentil porque ellos lo consideraban inmundo. Pero este centurión fue alabado por Jesús. Probablemente era un prosélito, probablemente era una persona que los judíos, ¿no?, iban también y hacían como nosotros el evangelismo, ¿verdad? Entonces ellos iban y traían a alguna persona que lo convencían, ¿verdad? Lo querían hacer judío, en otras palabras, ¿verdad? Era parte de lo que hacían algunos, especialmente fariseos, escribas, personas que tenían conocimiento. Bueno, se ve que sí probablemente era un gentil prosélito, porque tenía varias características. Uno conocía el problema de un judío. Por eso le dice a Jesús, miren, era una persona bien amable, con un corazón bien lindo. O sea, primero vemos que él estaba preocupado porque el siervo suyo estaba enfermo. Entonces supo que estaba Jesús ahí, y entonces vino, según este pasaje de Mateo, a Jesús a decirle que lo sane. Él quería la sanidad de su siervo. Pero en el momento en que Jesús le dice, ya, yo voy a ir y lo voy a sanar, él conocía lo que pasaría, ¿verdad?, con un judío que entre a la casa de un gentil. Los otros judíos, ¿qué iban a hacer con Jesús? Lo iban a criticar. Entonces él dice, no te molestes, no vayas ni siquiera a mi casa. ¿Dónde está aquí? Vamos atrás. Le dice, respondió el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, ¿verdad? Él sabía que para un judío era abominable entrar en la casa de un gentil. Dice, solamente di la palabra y mi criado sanará, ¿no? Entonces, él dice, no es necesario, no te voy a hacer que vayas a mi casa y hacerte pasar un momento difícil, un momento así. Entonces él dice, pero sí creyó en el poder de Jesús. Sí creyó que las barreras religiosas no eran un problema para Dios, ¿verdad? Que Dios podía sanar tocando a la persona, podía sanar de lejos. No se trataba de formas, él sabía que no era de formas, ¿verdad? Él pensaba que le iba a sanar de todas maneras. Amén. Su fe, la fe de él, era una de esas fe que cree que todo es posible para Dios. Amén. Pero es aquí, bueno, yo hablando de la fe, hermanos, creo que no solamente tiene que ver con creer algo, sino tiene que ver con una actitud de vida.
Este era un hombre amable, este era un hombre gentil, pero gentil también en el sentido que nosotros tenemos de la palabra gentil, muy gentil con Jesús. Y lo que a mí me sorprende, y como le digo, esto ha sido muy predicado, pero en realidad la palabra reino, que están en el versículo 11 y 12, son las palabras que a nosotros nos toca ver hoy día. ¿Por qué dice así? Yo le pregunto a usted, ¿por qué dice en el versículo 12 que los hijos del reino serían echados a las tinieblas? Y allí sería el lloro y el crujir de dientes. Usted puede preguntarse, ya que tiene cierto conocimiento de la palabra, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? Amén. ¿Quiénes eran los hijos del reino? Como les digo, los hijos del reino, en este reino de aquí, eran Israel. Tristemente, los hijos de Israel se creían los hijos del reino de Dios, y claro, eran el pueblo escogido de Dios. Pero hermanos, ellos iban a ser echados a las tinieblas. Y yo le puse aquí, estos son los que creen que están, pero en realidad no están. Ellos pensaban que estaban aprobados, que eran del reino de Israel, porque eran judíos. Pero Jesús dice que ellos iban a ser echados. ¿Cómo saber si una persona está o no está? Y empezamos diciendo lo mismo que dijimos el domingo pasado: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo saber si nosotros ahora, aplicándolo a nuestra experiencia evangélica cristiana, cómo saber si estamos o no estamos? En Mateo 7, un capítulo anterior, habían los profetas que tenían vestidos de ovejas, pero eran lobos rapaces, y no había forma de conocerlo, no había forma. Dice, la única manera que dice Jesús que se puede diferenciar de un lobo o de una oveja es sus frutos. Por sus frutos, dijo, los conoceréis. Esa es la única cosa, no como que sí que tenía vestido de oveja, o que hablaba como oveja, o que cantaba como oveja. No, los frutos de su vida. Amén. Y miren, es fuerte lo que dice. Quiero mostrarles en el versículo 21, 43, lo que dice de Jesús de Israel. Dice aquí, por tanto, dice Jesús, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿A quién le estaba diciendo? A los israelitas. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Realmente Israel fue juzgado, mis queridos hermanos, fue juzgado, fue su templo, toda su liturgia, todo quedó plano, ¿no? Los romanos no dejaron piedra sobre piedra. Nunca más, después del año 70 después de Cristo, volvieron los sacrificios, volvieron la misma liturgia que tenía el pueblo de Dios, el pueblo del reino de Israel. Y aquí Jesús les está diciendo en este versículo que el reino sería quitado de ellos y sería dado a gente de... ¿Qué tipo de gente? Que produzca los frutos de él. Amén. ¿Y cuáles son los frutos del reino? ¿Cuáles son los frutos? Es el fruto que en la carta a los Gálatas dice, el fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. ¿Cuál es el fruto de la gente a la cual el reino de Dios sería pasado? Es gente que tiene amor. ¿Qué es lo contrario de amor? Podemos decir, siempre a mí me gusta
Y cuando usted quiere entender bien una palabra, busque las palabras contrarias y así va a poder tener una mayor idea. Muchos dicen el contrario de amor es odio. Y sí, tiene razón, pero también lo contrario de amor es indiferencia, por ejemplo. Lo contrario de amor es eso, indiferencia, no me importa. ¿No? Gente que le importe a otra gente. Gozo. ¿Cuál es lo contrario de gozo? Tristeza, congoja. Pablo mostró, hermanos, que el gozo del Señor es nuestra fuerza, dice la Biblia. Pablo mostró que él tenía gozo aún en medio de la cárcel. El gozo era un fruto que él manifestaba, la carta a los filipenses, ¿verdad? El gozo es algo que no debe faltar en nuestras vidas porque es un fruto del Espíritu. Amén. Si nosotros estamos produciendo los frutos de Él, el gozo debe estar constantemente en nuestras vidas, en medio de todas las circunstancias. No dice gozo cuando todo va bien, gozo siempre. Amén. El gozo es una actitud interna que no siempre se manifiesta con risa, pero gozo es algo que se ve en una persona. Cuando no hay gozo, hay congoja, hay preocupación, no sé, hay algo que se ve, no es gozo. Y yo le pregunto, ¿hay gozo en su vida? ¿Hay ese gozo profundo de Dios? Y como le digo, no es que estoy diciendo, sonrisas, hermano, que haya gozo. No, yo no puedo producirlo. El gozo de Dios es algo que está ahí adentro. Es un fruto. Amén. Es un fruto. Paz. Paz es ese estado de estar tranquilo, confiado, en que Dios tiene control de todas las cosas. Hay paz en tu corazón. Hay gente que tiene tan poca paz. Está a expensas de los noticieros, siempre viendo que esto va a pasar, que esto ha pasado, que esto aquí, y está sin paz. Pero hermanos, el fruto del reino es paz. Si tú tienes a Cristo, tú deberías tener paz. Paciencia. Debes ser una persona paciente. ¿Cuál es lo contrario de paciencia? Impaciencia. ¿No? Esa gente que apura, hace. La paciencia es. Amén. Puede esperar. Sabe esperar. Porque entiende que todos los tiempos en realidad son los tiempos de Dios. Y cuando hay que apurarse, no lo hace con impaciencia, lo hace con gentilidad. Amén. No arruina el ambiente de la casa y con su impaciencia. No dice, vamos, por favor, es hora. No que sea un pancho, ¿verdad? Pero una cosa es ser responsable y otra cosa es ser impaciente. Benignidad. Una persona benigna, hermano, es una persona que tú sabes que siempre vas a encontrar una cosa buena de esa persona. Siempre te va a ver con una cara buena. Siempre te va a dar algo bueno. Siempre vas a poder recibir de esa persona lo bueno. Nunca vas a recibir lo malo. Tiene que ver también con bondad. Bondad también es actitud bondadosa. Todos conocemos lo que es bondad, ¿verdad? Lo contrario, maldad. Hay gente que está esperando siempre qué hacer para aprovecharse de los demás. Tienes que estarte cuidando. Pero una persona con bondad es una persona que yo no me tengo que cuidar. Fe, una persona que cree, que conoce al Dios que lo lleva, sabe que Dios es su proveedor, sabe que Dios es su cuidador, sabe que Dios es sustentador. Tiene fe, le cree a Dios, cree a las palabras de Dios, cree a las promesas de Dios. No vive con lo que le dicen otros, vive con lo que Dios dice. Eso es una persona de fe. Así era el centurión.
El centurión era un hombre tranquilo, gentil. Cuando se nos va la fe, también se nos da nuestra amabilidad, mansedumbre. Mansedumbre es esa cualidad donde nosotros podemos hacer la voluntad de Dios en medio de todas las presiones que nos quieren sacar de hacer la voluntad de Dios, o de hacer lo correcto, hacer lo justo. El manso es una persona fuerte, en realidad, más que lo que humanamente se entiende como manso. Manso quiere decir una persona que va a hacer lo que Dios quiere, a pesar de que lo presiones, a pesar de que no le convenga, a pesar de lo que sea, él va a hacer lo que Dios manda. Y la templanza, ¿verdad?, que se llama dominio propio. Bueno, esto quiero decirles, mis hermanos, porque esto es muy importante. Porque el reino de Dios no va a ser dado a los cristianos que se reúnen los domingos. No va a ser dado a los que le cantan bonito. Va a ser dado a los que produzcan este fruto en su vida. ¿Están aquí? Amén. ¿Hay algún amén? Amén. Sí, yo sé que no todos estamos produciendo ese fruto, porque estamos en proceso. Y mira lo que dice el versículo siguiente de Gálatas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y miren, estos dos versículos son, creo que, de lo más importantes. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Por qué dice esto? Previamente estaba diciendo que los deseos de la carne son no pleitos, celos, iras, contiendas, todo eso. Y luego dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Entonces, los que son de Cristo, y tú eres de Cristo, ¿o no? Si tú eres de Cristo, debes aprender a crucificar la carne con sus pasiones y deseos. A la carne no hay que mejorarla, a la carne no hay que adornarla, a la carne hay que crucificarla, matarla, o sea, anularla. Por eso dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, si hemos tenido vida de Dios, ¿quién te ha dado esa vida? El Espíritu Santo ha venido a tu corazón y te ha dado la vida de Dios, ha puesto en ti la simiente incorruptible que dice la Biblia. Si hemos vivido por Él, dice, también debemos andar por Él. Amén. Porque una cosa es que Él te haya traído vida, y otra cosa es que siga viviendo, amén, en Él. O sea, que tus decisiones no las hagas desde la carne, porque tú has aprendido a crucificar la carne, sino que tus decisiones de vida procedan de esa nueva naturaleza llamada el Espíritu. Y entonces se verán estos frutos, este fruto del Espíritu. Vivirás con gozo, vivirás con amor, vivirás con paz, serás paciente, serás benigno. Las personas que están a tu alrededor te van a conocer con el carácter de aquel a quien tenemos que manifestar. El carácter de Cristo es el fruto del Espíritu. Nunca yo vi a Jesús impaciente. Nunca lo vi sin paz, sin fe en todo lo que hacía. Creía en su amor del Padre. Recuerden, Él fue hombre, Él se hizo hombre como nosotros. Y Él se fortalecía en ese Dios que era su Padre. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Así que este versículo que es tan duro, que dice Cristo, mas los hijos del reino serán echados afuera, a las tinieblas de afuera. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, después dice el Señor que el reino sería quitado de ellos. ¿Por qué sería
sería quitado de ellos. Hermanos, ¿saben qué? Ellos pensaban que ellos eran el pueblo escogido de Dios, eran el pueblo que Dios escogió. Y de veras que Dios tuvo tanta paciencia. Yo le pregunté esta mañana, el Señor me cambió mucho el mensaje, siempre lo hace el Señor en la madrugada. La pregunta era, ¿por qué Jesús? Usted tenga esta pregunta en cuenta mientras tenemos. ¿Por qué Jesús siempre dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Por qué cuando la mujer sirofenicia le dijo, no, a mi hijita la tiene atormentado un demonio, y él le dijo, no, el pan es para los hijos? No, yo no he venido para nada más que para los hijos de Israel. ¿Por qué? Bueno, esta pregunta no la vamos a ir contestando. Gracias por la respuesta. Hay varias posibles respuestas, pero yo creo que una de las más que da en el clavo es la que vamos a ver ahora. ¿Sabe, hermanos? El problema de Israel era que Israel creía que era el pueblo de Dios, pero no había vida en él, no había los frutos. Dios vio a Israel y lo vio sin fruto, y dijo, bueno, ya es el tiempo, y envió a Jesucristo. Previamente envió a Juan el Bautista, y Juan el Bautista estaba queriendo que se arrepientan, pero Juan el Bautista trajo mensaje, él fue el último de los de la ley, trajo la verdad, les dijo, arrepiéntanse, cambien. Y Jesús vino para transformar el corazón, para cambiar el árbol, para que haya el buen fruto. Amén. Para poner el árbol bueno que nos haría dar frutos buenos, si lo ponemos en términos de Mateo 7. Y el problema igual no solamente de Israel, sino después de la iglesia, era que la iglesia también creía que tenía vida. Las últimas cartas a las iglesias que están en los primeros capítulos de Apocalipsis, que fue el último libro del Nuevo Testamento, también pasa algo parecido. Miren lo que le dice a la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, y le dice, yo conozco tus obras, le dice. ¿Y cuál es su problema? Que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, hay apariencia de vida, pero estás muerto. Pareces vivo, pero estás muerto. A la iglesia de la Odisea había una ceguera, hermanos, en muchas iglesias. En la iglesia de la Odisea, en este mismo capítulo, le dice, porque tú dices, miren cómo ve Dios y cómo veían ellos. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dice Dios, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia decía, no, nosotros estamos a full. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero bajo la mirada escrutadora del capítulo 1, de los ojos como llamas de fuego que tiene Jesucristo, ¿verdad? Porque el Apocalipsis es la revelación de Él. Él escudriña su iglesia. Él mira no solamente lo que se ve por fuera. En esos ojos de Dios, Él mira lo que había por dentro. Porque por fuera todo estaba bien. Lo mismo que a la iglesia de Éfeso. Trabajaban, hacían todo. Pero ¿qué le dice? Has dejado tu primer amor. Yo veo que todo lo que haces lo haces bien, pero no lo haces por amor a mí. Y dice incluso una sentencia terrible contra la iglesia de Éfeso. Le dice, si no te arrepientes,
quitaré el candelero de tu lugar. Y esta iglesia creía que estaba todo bien, porque no todo lo que se ve es bueno. Y le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y les está diciendo, en otras palabras, yo estoy afuera. Yo no estoy dentro de ustedes. Yo no estoy dentro de la iglesia de la Odisea. Estoy afuera, estoy tocando. Y quiere entrar, hermanos, y quiere entrar en nuestras vidas, y quiere dar el fruto, y quiere que vivamos en el fruto del Espíritu todo el tiempo. Porque ese es el testimonio de la iglesia. Y como les digo, como dicen, muchos hablan de milagros, profetizar en tu nombre, echar fuera demonios, todo lo que pasaba en Mateo 7, pero él le dice: no, nunca os conocí. Nunca tuve relación profunda. Dios quiere relación profunda, porque nadie puede tener fruto del Espíritu por sus propios medios. Por más que yo quiera, no podré amar siempre. Por más que yo quiera, no podré tener paz, no podré tener gozo. Mi gozo se va a perder si no está Cristo fluyendo fuertemente dentro de mí. Y si la carne yo la he crucificado, la tengo controlada. Esa es la idea de la vida cristiana y del fruto permanente y del testimonio permanente. Miren lo que pasó con Jesús. Sigo diciendo, sigue. Miren, hermanos, cuando usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que la mayor oposición que tuvo Jesús fue de su propia gente. Todas las obras buenas que él hacía se la cuestionaban, hasta los milagros. Y aquí en el capítulo 19 de Lucas, versículo 41, Jesús, ya cerca al tiempo que iba a ser crucificado, dice que llegó cerca de la ciudad, dice, y al verla lloró sobre ella. Jesús no pudo cambiar su pueblo. Y dice, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. O sea, el pueblo no lo pudo ver. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús era la última carta, podemos decir, en manos de Dios para ayudar a su pueblo. Pero ellos no lo vieron, ¿verdad? Dice, está encubierta a tus ojos, no lo puedes ver. Y aquí está el punto, que no solamente Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que a sus discípulos mandó que no fueran a predicar afuera, mandó a que vinieran a predicar al pueblo de Israel. Dice Mateo 10:5, si está notando, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, miren las instrucciones de Jesús: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. O sea, no vayan a predicar afuera de Israel. No les estoy mandando a evangelizar gentiles, sino, versículo siguiente, ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El problema no estaba afuera, el problema estaba adentro.
En el capítulo 15, versículo 24, cuando le preguntaron, ¿verdad? Cuando la mujer sirofenicia le dijo que sanara a su hija, recuerden, la mujer era extranjera, y Jesús le dijo, él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él estaba diciendo que no había venido para predicarnos a los gentiles, no, él quería predicar a la casa de Israel. Porque ¿sabe qué? Porque el problema estaba en la casa de Israel. Porque Dios levantó a Israel y dijo que este pueblo sería luz para las naciones. ¿Sí o no? Sí. Si no se han entendido la Biblia, si lo han leído, luz para las naciones. Ese era el propósito de Israel. Y lo oyen. ¿Y cómo iba a ser luz Israel en el estado en que estaba? Y es por eso. Creo que la principal razón, quizás hay otras, pero la principal razón por la que Jesús vino a la casa de Israel es a ordenar la casa. ¿Cómo podía ser luz hacia afuera estando en tinieblas adentro? Miren lo que dice Jesús a los líderes de Israel. Guías ciegos, dice, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esa es la condición que estaba Israel. Sus líderes. Este Mateo 23 es una condena a los líderes del pueblo, a los escribas y a los fariseos. Y les dice, ustedes están tan ciegos. Mira, es una comparación, no sé cómo se llama en gramática, pero colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Dejaban pasar el camello, o sea, realmente no entienden ustedes, están ciegos. Por eso les dice, guías ciegos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Hermanos, ellos tenían una apariencia maravillosa. Si ustedes hubieran conocido el templo que tenían, las maravillosas cosas que eran, las fiestas que hacían, tenían todo el ritual externo a full. Cuando Jesús fue muerto, era la fiesta de la Pascua. En Jerusalén, en ese día, la gente venía de todo lado. Había cientos de miles de personas celebrando la Pascua, la fiesta de Dios. Pero ahí, a las afueras de las puertas, estaban crucificando al dueño de la fiesta. Miren qué ceguera de Israel. Jesús vino a sanar la casa. Quería sanar la casa. Fariseo ciego, dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¿Saben, amados hermanos? Las cosas, manifestaciones, todo lo que se pueda ver externamente, está bien, hay que arreglarlo, pero primero hay que arreglar lo de adentro. Primero hay que arreglar el corazón. Primero hay que definir, crucificar la carne y fortalecer al espíritu, porque no habrá otra manera. Pero hay gente como Israel que por fuera adornaba todo. ¿Sabe, hermano? Todo esto es un mensaje a nosotros, a la iglesia también. Versículo 13, mas hay de vosotros, miren, escribas, fariseos, hipócritas, porque ¿qué hacían? Miren, los encargados de predicar, los líderes que debían llevar
al reino, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. No estaban abriendo puertas, estaban cerrándoles a los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sabe, hermano? Los líderes religiosos, nosotros los pastores, debemos ser los primeros en vivir y que haya fruto del Espíritu. Porque si usted busca un líder espiritual, si usted busca una iglesia, busque un hombre que tenga fruto del Espíritu. Y no solamente en el culto, en todo tiempo. Y busque usted tener ese fruto. Si usted quiere educar a sus hijos, busque tener ese fruto. Si usted quiere tener buena relación con su marido, con su esposa, maridos, busque ese fruto. Primero adentro, porque primero siempre miramos afuera. Siempre vemos el problema en el otro. Y aquí les dice a ustedes, límpienlo de adentro del vaso. Porque si no, más bien están cerrando el reino de los cielos. Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento y ahí estaban atacándole los líderes religiosos. Él estaba haciendo el bien y recibía la contra de los propios. No entraban ni dejaban entrar a los que estaban entrando. Versículo 15: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Iban a hacer evangelismo, pero una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Él quiere limpiar la casa. Amén. Él no está diciendo no vayan. Él está diciendo cambien ustedes. Porque así como están, pueden hacer miles de actividades, miles de fruto externo. Pero lo que a mí me importa es que adentro esté bien la casa. Amén. Lo de dentro del plato es lo primero, no lo de afuera. Por eso dice tan terriblemente: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Sabe? Cuando no hay fruto, están en tinieblas. Israel estuvo en tinieblas. ¿Cómo se puede? Yo no sé, yo lo veo así. Esta mañana el Señor me lo mostró así. Por un lado, todo Israel celebrando la Pascua de Dios. Y al mismo tiempo allá afuera, crucificando al Hijo de Dios, al quien no conocieron, no lo vieron. Lo tenían como falso. Hay ceguera. Hermanos amados, Dios nos libre de la ceguera. Dios nos libre de la ceguera. No todo lo que parece bueno es bueno. Y por último, ¿qué es lo que nos va a dar nos va a llevar a ver si es bueno? Y eso para verlo en nosotros mismos o en nosotros. Yo no estoy hablando de juzgar a las personas, pero estoy hablando de juzgarse uno mismo. Hay fruto del Espíritu, hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia. Somos bondadosos, somos benignos. Y si no es así, es que todavía no estamos dándole al Señor lo que Él se merece. Estamos atados, atrapados en la cárcel de lo urgente, de nuestros planes, de lo que nos parece más importante, y no le estamos dando la importancia. Mi esposa me estaba diciendo: Juan Carlos, ¿por qué no hacemos una reunión semanal con las mujeres? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos el otro? Yo le dije: mira, Llenita, le dije, llenémonos del Señor. Primero usa ese tiempo para buscar al Señor. Y cuando tú estés llena de fruto, entonces todas las actividades que quieras.
No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero esa es mi manera de ver las cosas. Y eso es lo que en todo el Nuevo Testamento. Pablo a los colosenses les dice, no se dejen juzgar por cosas así. No estén con eso de que no toques, no gustes, no esto, no, que Cristo sea formado en ustedes. En su carta a los colosenses, Pablo dice eso. Miren, los líderes, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Jesús dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Cuántas cosas vivimos por tradición, amados hermanos? Aquí, para apurarlo, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. ¿Cuánta gente hoy en día, domingo, estará alabando a Dios de labios, pero su corazón lejos de Dios? No sé. Espero que no sean muchos. Pues hermano, me honran, dice, enseñando doctrinas, como doctrinas, mandamientos de hombres. Bueno, si Jesús dice algo, ¿por qué no lo tomamos? ¿Por qué seguimos con nuestra tradición? Él, por ejemplo, dijo que lo que entra en la boca del hombre no lo contamina al hombre. Y aún seguimos, no, yo no como chancho. Pero Jesús lo dijo. Pero claro, mi tradición es fuerte. Amén. Y así, muchas cosas que nuestra vieja mentalidad está ganándole a la palabra de Dios. Y dice, eso no es honra para Dios. Hermano, me honra. Y aquí está esto, no lo que entra en la boca del hombre lo contamina, sino lo que sale. Y mire lo que dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Todo lo que viene de ocurrencia humana, de tradición, Dios dice, va a ser desarraigado. Dios no está comprometido con tradiciones. Dios no está comprometido con ocurrencias, aunque sean las personas más prominentes o los hombres más. No, Él está listo para respaldar su palabra. Amén. Y a ellos les dice, dejadlos, son guías, ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caen en el hoyo. Amados hermanos, yo les quiero decir que necesitamos entender, necesitamos volver al rumbo. Pablo les dijo, y con esto voy a terminar porque no quiero decir muchas cosas, ¿no? Pablo les dijo, y este día, miércoles pasado, hablando de la carta a los Gálatas, Pablo le dijo a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Sabe, hermano? El mensaje llegó a Galacia con toda pureza, con toda exactitud. Pero dice ahí mismo en la carta que vinieron otros mientras Pablo viajaba. Años estuvo ausente. Y vinieron los judaizantes. Y ya los vio. Ahora les dice, ustedes guardan los días, los meses, los años, los tiempos. ¿Saben, hermanos? Los gálatas ya estaban judaizando. Ya estaban guardando los sábados. Ya estaban guardando las fiestas judaicas. Ya estaban en eso.
Y dice Pablo en su carta a los Gálatas, ¿quién hizo eso? El Espíritu vino a ustedes y hace maravillas en ustedes porque guardan la ley, porque guardan estas cosas, o por el oír con fe. Religión no les faltaba, más bien se metieron estaban haciendo actividades religiosas. ¿Para qué nos sirve hacer actividades religiosas? Jesús vino y quiso limpiar la casa por dentro y no pudo. Dios respeta el libre albedrío del hombre. ¿Qué pasó con Israel? Fue borrado. Vino el juicio sobre ellos. ¿No sabes por qué no vino el juicio por ellos? No porque Dios ya se cansó, porque Dios tiene un instrumento. El primer instrumento que Dios quiso levantar era Israel, luz a las naciones, pero su instrumento de luz se llenó de oscuridad. Y ahora tiene otro instrumento que es la iglesia. Y sabe, la iglesia tiene algo que no debe perder, es la vida de Dios. Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Ahí está el Señor con sus ojos de fuego, ¿verdad? Que describe en el capítulo 1, escudriñando las iglesias y mirando y señalando todos los objetos que traían muerte a la iglesia. Porque si hay algo que debe tener la iglesia es vida, y vida de Dios. Vida de Dios que se manifiesta como fruto del Espíritu. Y los colosenses estaban en muchas cosas, ya el ritualismo, ya se estaban circuncidando. Y Pablo dice, hijitos míos, él conocía hacia dónde debe ir el ministerio. Él conocía hacia dónde los quería llevar. Por quienes les dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo dice en su carta a los Colosenses, para esto trabajo según la potencia de Dios que actúa poderosamente en mí. ¿Para qué? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y hermanos, ese es el norte que la iglesia no debe perder. Especialmente los siervos de Dios no debemos perder. No debemos. Están bien todas las otras cosas. Está bien tener actividades. Está bien tener la gran música. Está bien muchas cosas. Pero si esas cosas me quitan, si aparte de que no tengo tiempo, me voy a meter a muchas otras cosas y no tengo tiempo para tener esa comunión, para beber de Él, llenar el Espíritu, fortalecer el Espíritu y crucificar la carne y mantener a un lado la carne. El enemigo nos está robando el tiempo, amados hermanos, porque sabe, yo le digo a la iglesia, si en nosotros empieza a ver el fruto de Dios, la iglesia va a ser imparable. Amén. Lo primero no es construir un templo, lo primero no es mejorar la alabanza, lo primero es permitirle a Dios que su vida llene nuestra vida. Amén, hermano. Amén. Amén. Busquemos al Señor. Limpiemos la casa. Primero la casa personal, cada uno. La casa, esta congregación. Y después creceremos todo lo que se pueda. Creceremos sin límite.
el límite está en traer a una casa que no está limpia. ¿Cómo podía, si Israel era luz a las naciones, porque, hermanos, Dios tiene un instrumento visible. El instrumento visible inicial era Israel. Porque Dios no se manifiesta, Él es espíritu, así no se manifiesta a los ojos de la gente no lo puede ver, Él es un ser espiritual. Él siempre ha buscado un ser. El primero fue Adán. Lo hizo del polvo, lo hizo material. Él mismo se hizo hombre para darse a conocer. Y Él dijo, ¿acaso no me has visto a mí? Le dijeron, muéstranos al Padre, Jesús. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Llamados hermanos, toda actividad religiosa, si no viene a permitir que Dios crezca en mí, que no viene a ayudar a que haya el fruto del Espíritu en mí, es vanidad. Amén. Amén. En esta mañana yo quiero que usted sepa para dónde vamos. ¿Para dónde va usted? ¿Y para dónde voy yo? ¿Para dónde va la iglesia? Y caminemos juntos. Amén. Caminemos hacia allá. Toda otra distracción no suma, resta. Ahora, cuando todos estamos en ese caminar, todos sabemos para dónde vamos, entonces ahí vendrá el crecimiento. Porque qué lindo es, hermanos, hablarle a otro de Cristo cuando Cristo está fluyendo, cuando hay gozo, cuando hay paz, cuando hay amor, cuando tú le hablas con amor a la otra persona. Pero qué feo es que tú vayas a hablarle a una persona obligado, empujado, y ni siquiera no tienes ánimo. Uy, vas temblando. Cristo te ama. No, Cristo te ama. Tiene que ser una cosa que viene de nuestro corazón, amado. Amén. Y todos tenemos la posibilidad, porque todos hemos nacido de nuevo. Tenemos al Señor. Lo que no hemos hecho es crucificar la carne y fortalecernos en espíritu. Por eso Pablo decía, ruego a Dios para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Nuestra oración debe ser, Señor, fortaléceme en espíritu. Y niéguele, como dice en su carta Pablo a los Colosenses, a los Gálatas, niéguele la expresión a toda carnalidad. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, fornicación, impureza, malos deseos, todo ese niéguele en su vida. Y cada vez más su vida va a dar fruto. Amén. Ese es el camino. Hay los dos árboles. Rieguen el árbol del espíritu. Que el árbol de la carne se seque en su vida. Amén. No le dé de comer. Entonces, sí seremos el testimonio que Dios quiere. Jesús les dijo a sus discípulos, no solamente Él dijo a Israel, este es mi pueblo, luz a las naciones. Dios le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Amén. Y nos dice a nosotros, si nosotros somos sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Y la luz no puede haber, o sea, no debe haber tinieblas. En el Sermón del Monte dice Jesús esto.
Pero se lo voy a leer. Hablando de la luz, en el capítulo 6, les dice, y ya con eso termino. La lámpara del cuerpo es el ojo, dice. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y luego dice, así que si la luz que hay en ti, dice, es tinieblas, ¿cómo no serán las mismas tinieblas? O sea, si la luz que tiene que haber en nosotros, está hablando Jesús en este sermón del monte, si es tinieblas, si hay tinieblas en la luz, pues, ¿cómo serán las tinieblas? Si la luz que está en nosotros, que somos la luz del mundo, es tinieblas. Y a veces nos hemos dejado llevar por las apariencias de las cosas. Pero mis amados, en esta mañana yo quiero orar con ustedes y pedirle al Señor ese fruto, pedirle que seamos sabios para aprender a regar el Espíritu, a regar el árbol del Espíritu, a regar el árbol bueno para producir fruto bueno. Y que aprendamos a hacer secar. El idioma bíblico dice el crucificar la carne. Así que si quiere ponerse de pie conmigo, vamos a orar. Padre, yo te pido, Señor, quiero pedirte que este día, esta que es una de las predicaciones para mí más importantes de la vida, quede en nuestros corazones, se haga práctica. Yo sé, y todos sabemos, que nada podemos hacer solos. Por eso oramos a ti, para que Cristo sea visto cada día más en nosotros, para que nuestros corazones se llenen de amor, que el gozo que hay en nosotros sea un gozo permanente, todo y verdadero y genuino. No el gozo de los chistes, el gozo de las cosas materiales, el gozo genuino que viene del Espíritu fortalecido en nosotros. Que haya paz, Señor, en medio de las situaciones cambiantes de este mundo. Que seamos pacientes, Señor. Que seamos responsables pero pacientes. Que seamos benignos. Que las personas siempre puedan encontrar algo bueno en nosotros, Señor, cuando nos buscan. Que seamos bondadosos. Que seamos gente de fe. Que nuestra fe, Señor, que no se basa en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Que se basa en lo que existe adentro y que es fuerte y que es firme. Porque es tu Espíritu en nosotros. Que esa fe esté inquebrantable todo el tiempo. Que haya la mansedumbre necesaria para soportar los embates, Señor, de este mundo que quiere corrompernos y mantenernos sin corrompernos. Y que tengamos dominio propio, Señor. Todo esto no lo podemos producir nosotros. Por eso oramos. Porque queremos que tú lo hagas. Abrimos nuestros corazones. Queremos, Señor. Anhelamos, Señor. Y en la medida que este anhelo es real, Aleluya. en la medida en que seguimos anhelando, así tú lo haces, Señor. Queremos tener el anhelo todo el tiempo. Ayúdanos a ver tu amor, ayúdanos a aprovechar tu amor, Señor. Ayúdanos a ser amados.
a que podamos ser blanditos para que nos amen, Señor. A que puedas ser nuestro Padre. A que no te pongamos trabas para que tú seas Padre con nosotros, Señor. Padre, muchos de nosotros no hemos tenido un Padre perfecto. Pero revélate a nosotros como el perfecto Padre. Revélate, danos tu paternidad. Todo lo que el buen Padre debe hacer, tú lo haces todos los días, todo el tiempo. Ayúdanos a verlo. Ayúdanos a agradecer, a recibirlo, Señor. Porque cuántas cosas tú nos das y nosotros no lo podemos recibir por nuestra incredulidad. Y pensamos que tú no nos quieres dar. Pero tú nos amas, eres nuestro Padre y quieres nuestro bien. Ayúdanos a abrir nuestros corazones, a creerte, a creer en tu carácter, a creer en ti como nuestro Padre. Gracias, Señor, en esta mañana te damos. Y pedimos que nuestra vida fructifique, Señor. Que empiece a dar fruto cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo hará si nosotros lo anhelamos. Amén. Nosotros tomamos decisiones. No lo vamos a hacer nosotros. Usted no va a cambiar, usted no puede cambiar. Usted puede agarrarse de Dios para que Dios lo cambie. Eso es lo que debemos hacer. Puestos los ojos en Jesús. Mirar a Jesús, que abra nuestros ojos. Que no seamos ciegos. Porque si nosotros miramos bien la realidad exterior, pero Dios dice que miremos la realidad interior. Amén. Un abrazo, mis hermanos. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga también sus ofrendas, sus diezmos. Todo un abrazo a todos los que nos están viendo. Y que Cristo sea formado en su iglesia. Que su iglesia se caracterice porque está llena del fruto de Dios en ella. Un abrazo, queridos hermanos.